Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. ¿Sabían que bajo la nieve siempre hay una semilla dispuesta a germinar? Y que aunque el mundo esté asfixiado por la inflación y la emisión de moneda, siempre hay una planta lista para crecer? En este caso, en El Salvador, un reducto de libertad, democracia y gente extrovertida. Stacey. Pues sí, por cierto, al mencionar la nieve pensé que ibas a hablar de Canadá, ahora conocida como la China sobre hielo, porque lo que está ocurriendo allí pone de manifiesto ante los detractores del Bitcoin y ante el resto de personas que aún no lo han adoptado, que El Salvador va por el camino correcto. A la vista de todos los pagos que se están censurando en el país norteamericano, impidiendo a sus ciudadanos el acceso a los servicios bancarios. En el caso de El Salvador, antes solo el 30% de la población tenía acceso a una cuenta bancaria. Ahora, gracias al Bitcoin, el porcentaje con posibilidad de acceder a este tipo de servicios asciende al 70%. En cambio, en Canadá, las protestas han hecho que el gobierno restrinja a muchas personas el acceso a los servicios financieros, un poco como sucede en China con el sistema de calificación social. De allí la comparación. El caso es que hace poco vi a Jim Rickards en un espacio de Twitter afirmando que el Bitcoin está ayudando a los transportistas canadienses. Y tú has visto otra cosa que ha dicho el creador de Ruby on Rails, ¿no? Sí, el tuit dice lo siguiente: sigo sin poder creer que estas sean las protestas que vayan a dejar a todos los frikis del Bitcoin como unos profetas. Yo por mi parte también he recibido una cura de humildad. Y he de reconocer que me equivocaba cuando decía que las criptodivisas no eran una necesidad acuciante para las democracias occidentales. Me equivocaba, las criptodivisas son necesarias. Vamos, el proceso de siempre. Al final todo el mundo se acaba subiendo al carro. Por cierto, me alegro de que Jim Rickards empiece a ver la proposición de valor del Bitcoin que venimos presentándole desde hace 10 años, cuando un Bitcoin apenas se cambiaba por $5. Pero ni él ni Chris Wallen mostraban el menor interés, hasta ahora, que ha llegado el momento de que se suban al barco. Lo más interesante de todo es el error que admite haber cometido el creador de Ruby on Rails, que sí reconocía el valor del Bitcoin para los países en desarrollo o gobernados por una dictadura, pero no para las economías occidentales, con sus grandes servicios financieros, hasta que a uno le impiden acceder a ellos, claro. Además, es que esos servicios están tan integrados en nuestras vidas que si nos cortan el acceso, nos privan de un montón de cosas, de todas las necesidades básicas. Y eso es precisamente lo que dice este hombre, que si queremos mantener nuestra soberanía individual, necesitamos las criptodivisas, y es que esa soberanía supone una forma decisiva de control sobre el gobierno, ya que el Bitcoin es el único servicio financiero al que los gobiernos no nos pueden prohibir acceder. Lo que pasa es que a muchos no les entra en la cabeza. ¿Te acuerdas de ese eslogan de Google de "no seas malvado"? Pues si conservamos nuestra soberanía individual, quienes no pueden ser malvados son los gobiernos. Yo creo que a todos nos ha sorprendido que el país en el que se ha producido esa extralimitación de funciones por parte del gobierno haya sido Canadá. Una actitud, la del presidente Trudeau, que han condenado naciones de todo el mundo. Y también nos ha sorprendido que el primer país en darse cuenta de que el camino hacia la soberanía individual y la seguridad financiera pasa por el Bitcoin haya sido El Salvador, donde el PBI se ha disparado y el turismo crece a toda pastilla. La verdad es que estoy seguro de que el año que viene el tamaño de su economía se duplicará. Pues ya que hablamos de los espacios de Twitter, yo misma he recibido varios mensajes directos de amigos canadienses preguntándome cómo están las cosas en El Salvador, porque dicen estar planteándose trasladarse allí con sus familias, alarmados como están por todo lo que está pasando en Canadá. El creador de Ruby on Rails siempre había mantenido que los países en desarrollo necesitan el Bitcoin, ya sea porque carecen de infraestructura bancaria o porque están gobernados por dictadores. Pues bien, ahora ese argumento también puede aplicarse al resto de países, lo que demuestra que todo el mundo lo necesita.
Pues sí, porque cualquier gobernante puede volverse un dictador, como en el caso de Pierre Trudeau. Un momento, ¿se llama Pierre? Justin. Eso, Justin Trudeau. Lo siento, señor Trudeau. Ahora todos los canadienses francófonos lo llamarán Pierre. El caso es que Justin Trudeau ha demostrado tener la capacidad de convertirse en el dictador más infame que existe hoy en día sobre la faz de la Tierra. ¿Quién iba a pensar que el país del hockey y el sirope de arce se convertiría en una pesadilla dictatorial por culpa de Justin Trudeau? Vamos a ver el siguiente titular de un medio alternativo como es Zero Hedge. Canadá se plantea hacer permanentes las congelaciones de activos durante el estado de alarma. Y ahora el de un medio oficialista como es la CBC, la cadena pública canadiense que se ocupa del mismo asunto. Freeland anuncia que los bancos ya han empezado a congelar las cuentas vinculadas a las protestas. En una advertencia final, la ministra de Economía afirma que los transportistas implicados en las protestas se verán despojados de sus seguros. Eso, si no estuviéramos hablando de un país del G8, diríamos que es propio de una dictadura, porque esas son las decisiones económicas que se toman en este tipo de regímenes. Privar a los ciudadanos del acceso a su dinero y dejarles sin calefacción, sin agua, sin electricidad, sin comida. Porque si no pueden acceder a su dinero, ya me dirás cómo van a pagar esos bienes y servicios. Pues sí, deberían hacer primer ministro al periodista deportivo Don Cherry, el más grande de todos los canadienses vivos a día de hoy. Llevo tiempo diciéndolo. Mira, el problema es que hay una cosa que la gente no entiende. Nosotros llevamos muchos años diciéndolo en este programa, igual que nuestro amigo Simon Dixon, que es quien hace ese razonamiento todo el rato. Cuando una persona mete su dinero en el banco, deja de ser dueña de él y es el banco quien pasa a serlo. El banco es quien tiene prioridad a la hora de decidir qué hacer con ese dinero. Está en los contratos y en los estatutos. Cuando una persona mete su dinero en el banco, deja de ostentar su propiedad, abriendo la puerta a esas congelaciones e incautaciones de activos por parte de un lunático como Trudeau, que lo que debería hacer es dejar la cerveza de una vez. El caso es que mucha gente que nos haya estado viendo durante estos 12 años pensaría como el creador de Ruby on Rails, en plan, eso no es más que una teoría de la conspiración. ¿Para qué van a querer el Bitcoin los estadounidenses, los canadienses, los europeos o los británicos? Pues bien, nosotros ya lo explicamos allá por el 2011 o el 2012. Pues para evitar las incautaciones y las recapitalizaciones internas. Es más, en el mismo espacio de Twitter del que hablaba antes, Tom Bass explicaba que él conoció el Bitcoin gracias a KS Report y que si decidió invertir en él fue a raíz de lo que contamos que estaba ocurriendo en Chipre, con la incautación del dinero de las cuentas de los chipriotas. No olviden que Chipre es una economía occidental que forma parte de la Unión Europea y que eso sucedió en el 2013. Así que, ¿cómo es posible que el creador de Ruby on Rails haya tardado 9 años en darse cuenta? Porque ahora la cosa solo puede ir a peor. Y también llevamos años hablando de las divisas digitales de los bancos centrales. Sí. Que exacerbarán la capacidad de los gobiernos para hacer cosas así. Yo siempre he dicho que el dinero tendrá fecha de caducidad, que lo emitirán en nuestra cartera electrónica y que si no nos lo gastamos al cabo de unos meses desaparecerá. Qué buena forma de acabar con la inflación, ¿verdad? Luego harán una lista con lo que podemos comprar y lo que no, y al final acabarán imponiendo un sistema de calificación social similar al chino, como ya ocurre en Canadá, que no sé muy bien cómo se ha fusionado con el gigante asiático. A ver si los francófonos de Montreal van a tener que empezar a aprender chino. Pues a juzgar por las respuestas a los tweets, hay muchos ciudadanos que están a favor de que se expulse a sus compatriotas del sistema financiero. Y luego también está el lenguaje de la CBC, que llama mucho la atención. La vicepresidenta Freeland dijo el jueves pasado que las instituciones financieras ya han empezado a congelar las cuentas de las personas vinculadas a las protestas de Ottawa, dejando a un número desconocido de manifestantes en el limbo financiero. Freeland anunció que en los próximos días se congelarán aún más cuentas en un intento por cerrar el grifo a los organizadores y privar
robarles del dinero que necesitan para seguir ocupando la capital del país. A ver, voy a explicárselo a los canadienses en unos términos que ellos puedan entender. Imagínense que un día ya por los 70, Dave Schultz, de los Philadelphia Flyers, le hubiera golpeado con el palo en la cara a Bobby Orr. Se habría enfrentado a una dura sanción, ¿verdad? Lo habrían expulsado del partido y seguramente de la liga. Pues bien, su primer ministro, Justin Trudeau, es el Dave Schultz de los líderes mundiales. Porque lo que ha hecho ha sido golpear con el palo a todos los canadienses. ¿Están dispuestos a tolerarlo? Yo no lo creo. O al menos los canadienses que yo conozco, no. Los canadienses seguro que lo entienden, que ya nacen jugadores de hockey. Yo no lo he entendido, pero bueno. En fin, vamos a ver un anuncio que ha hecho en Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mientras todo esto sucedía en Canadá. Tengo previsto enviar al Congreso 52 reformas legales para reducir las trabas burocráticas, crear incentivos fiscales, conceder la ciudadanía a cambio de inversiones, aprobar nuevas leyes sobre valores, firmar contratos de estabilidad, etc. El plan es sencillo. Ahora que el mundo es víctima de la tiranía, nosotros vamos a crear un refugio de libertad. Voy a recurrir una vez más a la jerga del hockey. No. Para explicarles a los canadienses lo que está pasando. Queda un minuto para el final y el portero de la democracia y la libertad, que juega en el equipo mundial, ha subido a rematar. Pues bien, Bukele, que juega en el otro equipo, se hace con el disco y, al ver que no hay portero, tira a puerta vacía y marca, anotándose el tanto de la democracia y la libertad. Consecuencia, todo el mundo se va a vivir a El Salvador y el PBI se dispara. En fin, si aún así les cuesta entenderlo, pues, no sé, acompáñenlo con un poco de sirope de arce. Yo solo he ido a ver un partido de hockey. Fui con Max y me pareció demasiado violento. Un deporte muy agresivo. Pues la verdad, no pasó nada que no pase en cualquier partido de hockey canadiense. Como diría el bueno de Don Cherry. Hay que ver. El día que le sacaron de las retransmisiones, ese fue el fin de Canadá. En fin, es hora de hacer una pausa. Le esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Nomi Prince, autora de varios clásicos sobre los mercados, las finanzas, los bancos centrales y su corrupción. En octubre, Nomi publica un nuevo libro titulado Permanent Distortion. Bienvenido de nuevo, Nomi. Muchas gracias, Max. Con el título del libro, Distorsión Permanente, ya puedo imaginarme de qué va. Pero bueno, mejor cuéntenoslo usted, por favor. Usted ya sabe, porque venimos hablando del tema desde hace años, que existe una gran desconexión entre el comportamiento de los mercados y el día a día del ciudadano de a pie en la economía real. Pues bien, lo que cuento en el libro es que no se trata de un fenómeno temporal, sino permanente, y sus consecuencias son a la vez interesantes y complejas. Tras la crisis financiera del 2008 y ahora con la pandemia, los bancos centrales han emitido moneda de la nada, a diestro y siniestro. Y esa avalancha de dinero lo único que ha conseguido ha sido inflar los mercados financieros y el precio de los activos, sin contribuir al crecimiento de la economía real, lo cual tiene todo tipo de implicaciones. La palabra permanente creo que es nueva en su vocabulario y también en el de aquellos que se dedican a observar y a analizar los mercados, porque habitualmente se tiende a pensar que si los mercados están distorsionados, esa distorsión será temporal. En cambio, usted asegura que ahora esa distorsión se ha vuelto permanente. ¿Sería lo mismo que afirmar que los mercados están permanentemente en la ruina? Es que lo están. Es completamente cierto. El término distorsión permanente me vino un poco de forma natural, porque llevaba tiempo hablando de los problemas, las crisis, las conspiraciones, la corrupción, etc., entre Wall Street, los bancos centrales y los gobiernos. Y ahora todo eso se ha vuelto permanente. ¿Por qué?
Pues por la enorme cantidad de dinero externo que se ha emitido de la nada y que se ha ido colando por las rendijas de los mercados financieros hasta alcanzar unos niveles tales que ya no se puede dar marcha atrás. Imagínese, por ejemplo, que la Reserva Federal decidiera recortar su balance general en $500 millones, o incluso en uno entero. Hablamos de cifras tan grandes que da igual la cantidad. Eso no cambiaría la situación ni la haría pasar de permanente a temporal. Así pues, nos adentramos en una nueva era de distorsión permanente que dará lugar a una nueva fase, y esa nueva fase ya no tendrá vuelta de hoja. Pues esta mañana leía que la Reserva Federal, con sede en Washington, prosigue con su política de compra de activos, lo que significa que todo lo que se ha venido diciendo sobre poner fin a la flexibilización cuantitativa, subir los intereses, etc., es una pantomima que dura ya 30 años, porque es evidente, como insinúa usted, que una estafa Ponzi no se puede desmontar. Primero tuvimos la crisis de ahorros y préstamos de los 80, luego la de las .com, después la de las hipotecas basura. Y todas han tenido un mismo efecto, agravar la caída de los intereses que se han bajado, al igual que se ha emitido moneda, para tratar de resolver cada una de ellas. Da la sensación, también a juzgar por el título de su libro, Distorsión Permanente, de que los intereses no van a recuperar nunca niveles normales de en torno al 5%. ¿No le parece, pues, que estamos ante el inicio de lo que se ha venido a llamar el neofeudalismo? Porque no es solo permanente la distorsión, sino también la emisión de moneda y el enriquecimiento del que se están beneficiando aquellos que orquestan esta política. De manera que, ¿podemos hablar de neofeudalismo, Nomi? Desde luego que sí. Solo se diferencia del feudalismo tradicional en que es más tecnológico, por la era en la que nos encontramos. Es más, el hecho de que al comienzo de la pandemia la Reserva Federal y otros bancos centrales pudieran literalmente duplicar de la noche a la mañana el tamaño de sus balances generales, pone de manifiesto aún más la existencia de ese neurofeudalismo tecnológico tras la crisis financiera del 2008. Y es que en el 2020, antes de que estallara la pandemia, de que empezaran los confinamientos, etc., la Reserva Federal ya había incrementado su balance general desde los $3,7 billones, su menor nivel desde la crisis financiera cuando alcanzó los $4,5 billones, hasta los 4,1. ¿Y por qué? Pues porque Wall Street necesitaba el dinero, así que esa fue la forma de concedérselo en secreto. Y por si fuera poco, después de eso, en menos de 2 años, el balance general ha pasado de esos 4,1 billones a 9, lo cual demuestra que los recursos que ya imaginábamos infinitos efectivamente lo son, y que cuando quieran, podrán volver a fabricar de la nada el dinero que les haga falta. La gran mentira que nos han contado sobre todo esto es que ese dinero iría a parar a la economía real, cuando en mi libro yo demuestro claramente que eso no es así, básicamente porque no se puede efectuar un seguimiento del mismo. Y además es que cualquier crecimiento que haya podido experimentar la economía real se queda en la nada, si lo comparamos con el que han tenido los mercados bursátiles y los apalancados mercados financieros de todo el mundo. No hay más que fijarse en la velocidad monetaria que sigue cayendo hacia cero, lo que significa que el dinero emitido no penetra en la economía real, No. sino que se lo quedan algunos. Ahora bien, hay movimientos como el de Ocupa Wall Street, el de los chalecos amarillos en Francia o ahora el de los transportistas canadienses de Ottawa, que demuestran que existe una cierta resistencia por parte de la ciudadanía, lo que nosotros hemos venido a llamar la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Pues bien, cuando en el pasado se han tomado medidas propias del neofeudalismo, los mercados han acabado en la ruina y la élite más selecta se ha quedado con todo el poder. Y entonces, casi siempre la situación ha desembocado en insurrección. Así que es posible que ahora mismo nos encontremos en un punto de inflexión, Nomi. Evidentemente.
Y por eso se ha producido ese giro hacia un sistema financiero más descentralizado, como el que defienden Stacy y usted. De ahí el crecimiento del Bitcoin y del mercado de las criptodivisas. Y es que con independencia de lo que piense cada uno sobre si se trata de un activo, de una divisa, etc., lo que está claro es que es una forma de luchar contra el crecimiento que han venido experimentando las divisas fiat. Además, estamos ante una lucha tecnológica, porque existe la capacidad de crear una alternativa y también psicológica, porque todo viene de la crisis financiera del 2008, cuando los bancos centrales se pusieron a emitir monedas sin ton ni son. La Reserva Federal empezó a hacerlo ya en 1913, pero sin llegar ni de lejos a esos niveles, y sin importarles los efectos que eso pudiera tener en los mercados o en las personas que no participan en ellos. Así pues, nos encontramos en un punto de inflexión en el que la tecnología y la búsqueda de un nuevo entorno acaban de dar sus primeros pasos en serio. Es posible que la maquinaria ya se hubiera puesto en marcha tras la crisis financiera, pero ahora es cuando se ha puesto a funcionar de verdad. Pues hay una expresión para definir la situación actual que a mí me encanta, la normalización de lo grotesco. Lo digo porque hay un pasaje de su libro que dice así: tenemos un sector financiero tan esperpéntico que florece hasta en épocas de agitación política y social. El problema es que ese esperpento se ha normalizado con unos valores bursátiles que más bien parecen memes, como ha sucedido con Hertz, que tras irse a la quiebra suscitó el interés de muchos pequeños inversores y que finalmente hemos sabido que detrás de ella está un fondo de cobertura como es Citadel, con la participación del expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke. Es decir, que los fraudes a gran escala, la ausencia de mecanismos de descubrimiento de los precios y el fracaso de los mercados se han normalizado. De ahí que usted hable de unos mercados financieros esperpénticos. Y eso también tiene su reflejo en la sociedad, con un sinfín de hombres y mujeres que, por ejemplo, se hacen un montón de operaciones de cirugía estética, que desde mi punto de vista es una consecuencia del fracaso de los mercados y de la ausencia de descubrimiento de los precios. Por eso hablo de la normalización de lo grotesco, Nomi. El problema es que nadie está dispuesto a reconocer esos efectos secundarios a nivel social, a pesar de que los suicidios y las muertes por sobredosis se hayan disparado en Estados Unidos. Ahí tiene otro efecto secundario de esos mercados financieros esperpénticos. Dígame, Nomi, ¿qué opina al respecto? Pues que el esperpento está en que los que se dedican a fabricar dinero de la nada son precisamente los que más se benefician de él, dejando de lado el resto de la sociedad y causando angustia a muchos de sus miembros. Y es que antes incluso de que se disparase la emisión de moneda como consecuencia de la pandemia, ya se estaban produciendo un montón de revueltas civiles y sociales a la vez. Evidentemente, a lo largo de la historia han tenido lugar muchísimos movimientos de este tipo en distintos lugares del planeta. Pero es que el 2019 fue el año que registró un mayor número de revueltas sociales a nivel mundial. Y eso no tiene que ver solamente con las circunstancias específicas de cada territorio. Por ejemplo, las quejas de Hong Kong por los excesos de poder de China, sino también con la noción colectiva que siente la gente de desconexión respecto a cómo puede ganarse la vida, a la sostenibilidad del futuro, etc., que es lo que genera toda esa tensión en las calles, con una ciudadanía que rechaza a sus gobiernos. Es verdad que en política siempre ha habido tendencias, unas veces hacia gobiernos progresistas, otras hacia gobiernos conservadores. Para eso están las elecciones. Pero es que desde la crisis financiera esas tendencias cambian mucho más deprisa, lo cual se traduce en mayores niveles de inestabilidad política. Y esa inestabilidad a su vez perjudica a los ciudadanos en su día a día por toda la incertidumbre que genera. Antes hablaba usted de la normalización de lo grotesco, Max. Pues bien, yo compararía la situación actual con el teatro del absurdo, porque vivimos en una metarealidad en la que proliferan alternativas a la vida propias del metaverso, lo cual también es consecuencia de la distorsión permanente en la que se encuentra inmerso el planeta.
Su libro Collusion aborda en detalle los tejemanejes que se producen entre los distintos bancos centrales que, en lugar de competir, se dedican a conspirar los unos con los otros. Y claro, eso justifica que tengamos una insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, lo que significa que nos encontramos inmersos en una auténtica guerra a nivel internacional. En fin, su nuevo libro, Permanent Distortion, sale a la venta en octubre. Supongo que va en la línea de otras obras maestras suyas como Collusion, All the President's Bankers, etc. Lo cierto es que tengo la sensación de que es usted una escritora bastante prolífica, Nomi. Gracias. Permanent Distortion es el último libro de la trilogía, tras All the President's Bankers y Collusion, porque los tres siguen un mismo hilo conductor, haciendo un análisis histórico de las relaciones entre Washington y Wall Street y sus consecuencias a nivel mundial, que tras la crisis del 2008 desembocaron en una auténtica conspiración entre la Reserva Federal y los bancos centrales del resto del planeta que desconectó aún más el mundo de las finanzas del mundo real. Y ahora que esa distorsión se ha vuelto permanente, tiene y seguirá teniendo un impacto enormemente perjudicial en la sociedad, generando descontento social y todo tipo de insurrecciones financieras, tanto físicas como tecnológicas. Nomi Prince, gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser y este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestra invitada Nomi Prince, cuyo último libro, Permanent Distortion, sale a la venta en octubre. Hasta la próxima. Adiós.